Daniel Uzcategui, mi amigo. Muchísimas ¿Cómo estás, gracias. hermano querido? Vamos a Colombia. Yo me comprometo a hacer todas las entrevistas, pero ustedes pagan el viaje. Redactaste la nota. Ese El día me periodista enamoré. nato. O sea, a los 12 años yo me enamoré del periodismo. Bueno, Dani sabe dónde está la mamá de Luis Miguel. claro. Digo, mira muchacho, ¿quieres matarme? A ver si yo tengo 80 años. Un actor que supuestamente había estado con él. Y yo voy a abordar a Juan Gabriel, ¡pum! Me tiran al piso. O sea, móntate conmigo en el carro que me va a llevar hasta Caracas y yo te doy la entrevista. Hola, hola, bienvenidos a Sin Permiso. Una vez más, gracias por estar acá, por darle play a este contenido en cualquier momento del día. Gracias, gracias, gracias. Significa mucho para nosotros que se suscriban, que notifiquen o que se dejen notificar, mejor dicho, cuando subamos un contenido nuevo, que lo compartan y que comenten. Gracias, eso de verdad me ayuda muchísimo. Es un placer de verdad hoy tener aquí a un invitado, un amigo que viene desde la tierra de Andrés Bello, de la tierra de Rómulo Gallegos, de la tierra del alma llanera, de la tierra de las arepas, aunque haya disputa por ahí con las arepas, pero es de Venezuela. Daniel Uzcategui, mi amigo. Muchísimas ¿Cómo estás, gracias. hermano querido? ¿Todo bien? Qué gusto estar aquí y bueno, acompañarte en esta nueva experiencia y aventura que sé que va a ser todo un éxito. Amén. Dios te oiga, mi Dani querido. Bueno, Dani, ustedes lo conocen y para quienes no lo conocieran, que lo dudo, periodista, presentador, misólogo, porque ¿quién en Venezuela que se dedique a la comunicación no le entra eventualmente o de lleno al tema de la misología? O sea, ¿cuántos años estuviste involucrado con el tema de Mises, por ejemplo, mi Dani? Oye, estaba pensando y este año cumplo 25 años en la carrera de carrera en general. comunicación Ajá. social. Pero donde estuve más fue en la época que trabajé en el Universal, que es un diario de Venezuela. Estuve 4 años y después 8 en Venevisión, que aparte es la casa Del Miss del Venezuela, Miss Venezuela. claro. Entonces, Trabajaste bueno, así con Osmel. exactamente. Bueno, así con Osmel, con Joaquín Riviera, con toda la gente de la organización. Entonces sí fueron como por lo menos unos 12 años. Wow. Dani, periodismo. En Venezuela, para cuando esto ocurrió hace 25 años que decidiste empezar a dedicarte a esto, y bueno, más atrás, cuando decidiste estudiarlo, era otra Venezuela, era otro país. ¿Por qué el periodismo? ¿Por qué te gustó tanto? Mira, yo de pequeño siempre quería estudiar medicina. Ok. Mi mamá es enfermera y admiraba muchísimo eso, era tremendo. Me escapaba para la facultad de medicina que era cerca del trabajo de mi mamá. Me encantaba ver cadáveres, todas esas cosas. Pero llegó un día que como que me planteé la posibilidad que si estudiaba eso y se moría alguien, no sabía cómo podía reaccionar. Entonces como que empecé a dejar un poco el amor por la medicina. Y una de mis tías trabajaba en Caracas en un periódico y me invitó una vez de vacaciones con ella. Porque, perdón, ustedes son de Del estado de Mérida. De Mérida. De Mérida en Venezuela. Que es donde hay nieve, el teleférico más largo del mundo, valga la cuña. Visita Mérida. Exacto. Bueno, y me voy de vacaciones con mi tía y trabajaba en este periódico. Yo tendría unos 12 años, Ale. Ella tenía muchos periódicos, revistas, y me dice un día, te voy a llevar para la oficina. Y bueno, sí, estuve ahí viendo todas esas cosas y me dice, voy a comprar el almuerzo, quédate aquí, no hagas nada, pórtate bien. Y yo, por Ok, supuesto, psicología inversa, tía. claro. Exacto. Y entonces suena el teléfono. Ella estaba en el área, pues después lo descubrí, ¿no? De donde se ponían las denuncias. Y entonces llama a alguien a hacer una denuncia. Y yo, imagínate la atribución que me tomé de escucharle la denuncia a esa persona, Ok. anotar las cosas. Y mientras mi tía estaba abajo, yo agarré una máquina de escribir, porque no existían las computadoras en ese momento, Claro. y redacté la nota. Redactaste la nota. Ese día me Periodista enamoré. nato. O sea, a los 12 años yo me enamoré del periodismo. Y ya ahí no hubo otra carrera en mi vida que me interesara sino esa. ¿Y qué te dijo la tía? O sea, cuando vio la nota. Bueno, cuando me regañó, pegó la, obviamente. la regañiza del año. Pero claro, o sea, además fue muy cómico porque llamó al director del periódico y entonces ahí pues estaba esbozado algunas cosas, ¿no? Del caso, no se podía llamar otra vez a la persona, obviamente no salió publicado, pero él le dijo a ella, este muchacho va a ser periodista. Lo trae. Y así fue. Y estudiaste la carrera
en Mérida, en No. Caracas. En Mérida está una de las universidades más famosas de Venezuela, la Universidad de los Andes, pero el núcleo donde daban comunicación social está en el estado Táchira. Entonces yo terminé mi bachillerato y me fui a vivir a Táchira y ahí estudié la carrera. Y estabas determinado a estudiar la carrera y ser un profesional del periodismo. ¿Cómo llega el primer trabajo, la primera oportunidad? ¿Dónde? Bueno, en Venezuela, y bueno, creo que todas las universidades del mundo operan así, tienes que hacer tesis y pasantía. Claro. Entonces, o las prácticas. Pues. Exacto. Entonces, bueno, yo escogí mi tema de tesis, me fui a hacer las pasantías en este periódico donde había escrito ese artículo a los 12 años de edad. Se da la oportunidad y empiezo a hacer como las pasantías, eran 3 meses. Pasó algo muy cómico porque en ese momento hubo una reingeniería del periódico. Cambiaron al director, que había sido este señor que yo había conocido hace tantísimos años, y llega a ese periódico, para mí, la Biblia del periodismo de espectáculo en Venezuela, que es Aquilino José Mata, con su equipo de columnistas y todo eso, y le dice, mira, está este muchacho haciendo pasantías. Entonces tú decides si se va o se queda. Cuando yo lo vi, yo me quedé así y dije, Dios, o sea, este es el Dios, Señor, ¿no? dijiste Exacto, Dios. Dios. Y entonces me dice, te voy a dar la oportunidad, vamos a extender esto 3 meses más, ¿puedes? Y yo le dije, sí. Y si asimilas las cosas, pues te puedes quedar. Y entonces eso sí, tienes que terminar la tesis. Entonces yo, bueno, ya empecé a agarrar todo el conocimiento de él. O sea, las primeras veces recuerdo más de una vez que sacó las páginas, me dice, esto no se escribe así, esto tiene que ser de esta manera, y aprendí muchísimo. Yo creo que mi prueba de fuego allí fue una vez, él me dijo, aquí no vamos a hacer gacetillas, ¿no? Porque era como muy usual que un canal de televisión o un jefe de prensa de un artista mandaba una nota y la publicaban. Decían, no, aquí nosotros vamos a investigar. O sea, le daban copy-paste a lo que decía Tal cual, un manager. tal cual, tal cual. Entonces él me dice, y una de las cosas que quiero impulsar es que cuando vengan los artistas, vas a ir a buscarlos al aeropuerto. Y yo, sí, yo emocionadísimo. O sea, imagínate la oportunidad para mí, la primera ida al aeropuerto. Daniel, venir. tienes que ir. Juan Gabriel. Y yo, Juan Gabriel, qué emoción. Y me dice, eso sí, Juan Gabriel no da entrevistas. Y yo, entonces, ¿cómo la voy a hacer? Estoy mandando a hacer una entrevista que no vas a poder hacer. Que no te van a dar, ¿no? Entonces, ahí vas a demostrar que tú sí puedes con eso, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, sí, yo me voy. Y este periódico tenía una característica, era el único vespertino de Venezuela y tenía la posibilidad de rematrizar, es decir, que si ya tenía una primera plana, hasta cierto tiempo la podía cambiar hora en la tarde, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me mandan para allá, yo le digo al fotógrafo, le digo, como tú estás identificado, porque todo dice El Mundo, que se llama el periódico, y yo no, vamos a estar lejos, pero cerca. O sea, tienes que estar muy pendiente, claro, ¿no? Muy pendiente si viene este señor para que nos dé la entrevista. Así no se va a sentir intimidado porque no se va a dar cuenta que es la prensa. De por sí no da entrevistas, bueno. Exacto. Entonces, bueno, aparte de ese compromiso, yo veo, ahí viene Juan Gabriel, y entonces le hago la seña al fotógrafo, empieza como a tomar su foto y yo me le acerco a Juan Gabriel. Llegaron unos, como dicen, guaruras de México, los guardaespaldas, gigantescos todos, y yo voy a abordar a Juan Gabriel, ¡pum!, me tiran al piso, o sea, me dañaron la grabadora, todo el escándalo, ¿no? Y entonces se armó el zafarrancho. Sí, llega la seguridad del... Perdón, ¿había más medios? ¿Había otros? No, solamente estaba El Mundo. Estabas tú. Solamente. Y entonces llega la seguridad del aeropuerto y Juan Gabriel, al ver a este muchacho, porque aparte era un niño, tirado en el piso y tal, no, pero no lo golpeen, no, no está haciendo nada, tendría como 20, okay, algo así. Y dice, él no está haciendo nada, ¿no? Entonces, pero el fotógrafo, tomando las fotos, ¿no? Y entonces yo digo, este es mi momento. Y yo le digo, mire, es que yo soy el pasante del periódico y me mandaron a hacer la entrevista y yo no le voy a preguntar nada malo y tal. Y entonces el tipo me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, ¿no te golpeaste? Y yo le digo, no, pero estos señores y tal. Me dice, vamos a hacer una cosa, móntate conmigo en el carro que me va a llevar hasta Caracas y yo te doy la entrevista. Yo me fui con él. El fotógrafo se fue para el periódico, montan una nota,
agreden a periodistas del mundo, no sé qué, Juan Gabriel, todo esto. Y yo en el carro con Juan Gabriel, o sea, haciendo la entrevista, después llegó un momento que ya no tenía más nada que preguntarle y él empezó a preguntarme a mí cosas, ¿no? Y tal. Me dejaron en el hotel, me fue a buscar la gente del periódico y Aquilino me dijo, te ganaste tu puesto aquí. Ese fue tu bautizo. Ese fue mi bautizo aparte. Entonces, al día siguiente, yo en la portada del Tirado en mundo, el suelo. así y tal. Y después, bueno, con mi entrevista, que aparte tengo una foto muy bonita con Juan Gabriel y tal. Y pues, la verdad es que fue como una especie de padrino. Fue tu Ahí padrino. empezó. Fue tu padrino. La fuente siempre fue espectáculos, Dani. Sí. O sea, siempre te interesó el mundo del espectáculo. Sí y no, porque realmente cuando empecé las pasantías hacía de todo. O sea, el primer caso que me tocó fue de sucesos y fue una noticia horrible porque se habían muerto unos viejitos. Y entonces yo así como que, Dios santo, yo... o sea, Dejé la medicina porque no quería eh, ver cuerpos. Sí, no quería ver Ajá, muertos. Y ajá. entonces, bueno. Pero pues ahí fue como que Te me curtió. empecé a foguear, sí, en cosas judiciales, política internacional, economía. Pero cuando entra Aquilino y ya yo estoy como en esa área de espectáculos, Pero ahí me quedé ya lo siempre. traías, o sea, era lo Sí. que te llamaba. Sí me gustaba, pero tenía como prejuicios, porque en la universidad había gente que decía, si te gusta esto es porque vas a ser Chapacandela, que era como una columnista muy famosa de De Venezuela ronda. que criticaba mucho y obvio, o sea, tú no estás estudiando solamente para hacer eso. O sea, eso no es periodismo. Yo creo que el periodismo de espectáculos es muy amplio y ahí estaba la tarea y creo que fue lo que me ayudó a mí, Aquilina José Mata, Jesús Justin Duy, Marlene Castillo, todas esas personas con las que me formé, que me hicieron entender que había otro abanico de No, posibilidades. y en un país como Venezuela que fue una meca Claro, telenovelera, de cine, de teatro, de o sea, había todo. mucha farándula. Sí. No sé si hoy en día hay un movimiento Hoy está existente reducido, todavía. obviamente, pero siguen muchos medios. Ya no se producen telenovelas, desafortunadamente. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Guatemala y fuimos una vez a un concierto, unas amigas tuyas me dijeron, lo primero que me dijeron fue, mi amigo es de Venezuela. Así, puedes decir concha le vale. Y a mí, yo me quedé así y yo Sí, decía, ya me acordé. sí, claro, concha le vale. Ay, suena como las novelas. Entonces, claro, o sea, la repercusión que la telenovela tuvo en América Latina fue muy grande. Y Total. básicamente era la mexicana, la venezolana, la brasileña, pero bueno, tenía el problema que Y la tenían que Argentina. traducirla. La Argentina quizás no tanto y después ahora ha tenido todo el tema la colombiana, que creo que Claro. pues agarró otros espacios. Y ahora las turcas, porque a veces Exacto. los turcos tomaron el mundo. Exacto, No, pero me exacto. encanta porque te tocó foguearte y codearte con la crema innata de Sí. de la farándula venezolana, que obviamente nadie podía tener una bola de cristal para prever que en 20, 30 años eso iba a mermar o Sí. iba a desaparecer o iba a cambiar tanto. Sí. Pero te tocó estar en medios muy importantes, pasar a la televisión, por ejemplo. Sí. ¿Cómo fue esa transición del medio escrito a la tele? Mira, fue muy particular y no fue directamente a estar en pantalla. Estando en El Mundo, en este periódico, yo tenía que viajar mucho a Táchira, a la universidad, para tener las reuniones con mi tutor. Y Táchira es un estado que está fronterizo con Colombia. Y obviamente pues se veía mucho la televisión de allí. Y entonces cada vez que iba, todo el mundo estaba hablando de una telenovela colombiana que se llamaba Betty la Fea y tal. Y entonces, claro, o sea, de repente en el periódico llegaba un cable, un fax, medio hablaban de eso, pero no había estallado. Pero cada vez que yo iba a Táchira, todo el mundo, o sea, dejaba de hacer cualquier cosa para ver los canales colombianos y ver Betty. Entonces yo dije, no, aquí está pasando algo. Llego a Caracas y le digo a mi jefe, esta novela está una locura, está rompiéndola en Colombia. Y vamos a ver quién la va a pasar aquí. Y averiguamos Estamos si hablando era... del año de la emisión original, o sea, Sí, 99. sí, antes de que la estrenara RCTV. Y entonces, claro, en esa época todavía estaba de pasante. Y entonces me dicen, mira, es RCTV. Y yo le digo, ay, señor Aquilino, ¿será que podemos hacer un viaje para Colombia, hacer un reportaje? Y dice, el periódico no tiene dinero para eso. Y yo, bueno, y si yo consigo el viaje y todo esto, me dice, bueno, sí, sí, si vas a trabajar, yo te doy los días.
Me voy yo con todos estos cables que había sacado y información para RCTV y hablo con el gerente de Relaciones Públicas y le digo, mira, ya sabemos que ustedes la van a pasar, esta novela está siendo un super hit en Colombia, vamos a Colombia, yo me comprometo a hacer todas las entrevistas, pero ustedes pagan el viaje. Y este muchacho tenía mucha visión, ¿no? Claro. Entonces dijo, déjame hablarlo. Y empieza a hablar, tal, no sé qué. Y un día me dice, sí, conseguí que vamos, nos quedamos 5 días, yo pago todo, pero tú tienes que hacer todas las entrevistas. Solamente tú no vas a salir porque no eres personal de RCTV, va a salir tu mano, pero tú tienes que hacer todas las entrevistas. Debutó tu mano. Debutó mi mano. Entonces, bueno, pues estuvimos allí, Fernando Gaitán, encantador. El autor de la novela, por El Dios, el autor de genio la detrás. telenovela, estuvimos Y en perdón, las ya grabaciones. había hecho Café, o sea, el tipo era Sí, una estrella. sí, ya era una de las figuras principales de RCN. Tenía mucha confianza en él. Bueno, tenía una discoteca, nos llevó, se llamaba El Sitio. Lo conocimos en su esencia, de verdad. Ese señor se fumaba, yo creo que 5 cajas de cigarrillos al día. Wow. O sea, la presión que tenía con esa novela era increíble. Porque iba al día. La Además. cantidad de horas que pasaban los artistas, o sea, yo era casi que amigo de ellos los 5 días que nos quedamos allí. Y fue pues una super oportunidad para mí, una super oportunidad para RCTV, porque ellos estrenaron la telenovela y tenían ya un especial. Le caímos también a Fernando Gaitán, que nos regaló algo que cuesta mucho dinero, un especial de bloopers de 1 hora. Wow. De todas las grabaciones de Betty y tal. Y bueno, RCTV le dio con todo a eso, ¿no? Entonces, claro, pasa todo esto y en el avión de regreso a Venezuela, Alfredo Sánchez, que era esta persona, me dice, el gordo, mi jefe del mundo, me va a matar, pero yo quiero que tú te vengas a RCTV. Y yo no me lo pensé. O sea, mi sueño era trabajar en RCTV. Claro. Y ahí pasé, pues, del mundo de este periódico a un canal de televisión, pero en el área de relaciones públicas. Y estuve como 4 años ahí. Haciendo PR para siempre la tele, los artistas Todo, y todo. o sea, toda la parte de entretenimiento de RCTV. ¿Y a cuadro cuándo fue? ¿Fue en RCTV? Mira, estando en RCTV, obviamente, pues es como una autopista de muchas oportunidades. Y yo tenía la inquietud de trabajar en televisión, lo veía, pero claro, tienen que verte también a ti, ¿no? Yo decía, una de las cosas que a mí me hace falta es mejorar mi inglés. Y entonces estaba haciendo un curso, recuerdo, en el British Council y me dice uno de los profesores, me dice, mira, ¿por qué tú no te vas y tomas unas clases de inglés? Hay una posibilidad de una media beca en Londres y tal. Yo pido permiso en Radio Caracas para irme a hacer eso y dije, esto me va a ayudar a mí. Y mi jefe me dice sí, la jefa de él me dice no, de una manera muy fea, por cierto, y yo decido irme del canal. Me fui a Londres 1 año, tuve la oportunidad de trabajar ahí en mejorar mi inglés, hice un curso de cine y yo dije, aquí estoy aprendiendo lo que yo quiero. Regreso a Venezuela y me pasó creo que lo más feo que le puede pasar a alguien, se me quemó mi casa. Se quemó tu casa. Mi casa, o sea, perdí todo. ¿Cómo? ¿Por todo. qué? Hubo una lluvia, había un televisor que estaba mal conectado, cayó una chispa, una explosión y se quemó todo el apartamento. Wow. Eso fue llegando de Londres, no tenía todavía trabajo, me pasa esto, yo decía, ok, algo más. ¿Tu familia en Mérida Mi todavía? familia en Mérida. Estabas en ese momento en Caracas. En Caracas. Ajá. Sucede todo esto y entonces, bueno, ¿qué toca? O sea, el sueño de la televisión hay que posponerlo porque ahorita hay que ver cómo se pagan los biles de todo esto que hay que hacer. ¿Y dónde voy a vivir y todo? De dónde voy a vivir, todo eso. En ese momento yo estaba preparando un reportaje sobre Diana porque se cumplían 10 años de la muerte de Diana. Y como la computadora donde estaba se salvó un CD donde estaba Menos mal. esa información. Entonces, bueno, yo andaba con eso para arriba y para abajo, empecé a hacer vacaciones en unos periódicos y tal, y me llaman del Universal, otro periódico muy importante de Venezuela. Y estando ahí es cuando deciden
necesitamos llevar un grupo de periodistas a la televisión y en ese grupo de periodistas me mencionaron a mí y ahí se abre la oportunidad de que pues empiece a trabajar en televisión. ¿Fue Portadas lo primero? Fue Portadas, sí. Hay Sí, que decirlo, Portadas es el matutino más famoso. Sí, tiene yo creo 20 años aproximadamente al aire. Había como un programa que había salido en Venezuela, se llamaba La Bomba, era más de chismes. Portadas es una revista más como Despierta América, o como lo que puede ser aquí en Guatemala, Viva la Mañana, Café AM, más revista. Pero pues esto de chisme del otro canal le estaba, como dicen en Venezuela, roncando, ¿no? ¿La Bomba era de? De Televen. De Televen. Okay. Entonces dicen, vamos a traernos periodistas que vengan con chismes y ponerle un poco más de sal. Cuando me dijeron eso, yo dije, no, yo no soy. Porque a mí esa parte no me gustaba. O sea, de exponer tanto a la gente, ese tipo de cosas no me sentía cómodo. Aparte, era amigo de muchos artistas. Entonces, no sé. Era como traicionar su confianza. Totalmente. Entonces, no quise, pero Joaquín Rivera me mandó a llamar con una periodista y me dice, no, tú tienes que estar, ¿qué quieres hacer tú? Y ahí viene la idea mía de decir, bueno, yo quiero hacer unos micros sobre la televisión, sobre la historia de las telenovelas, sobre los concursos. Y ahí empezó Daniel de Novela y ahí empecé como a salir en pantalla con estos reportajes que producía. Trabajaba en la mañana en el Universal, en la noche me iba a Venevisión a editar todo esto y ahí empezó y pues me fui quedando y estuve 8 años. 8 años en Portadas. Y fue un parteaguas, o sea, fue realmente como tu graduación como presentador. Sí. Porque llegaste a ser de la planilla, digamos, principal de Portadas. ¿En qué momento termina Portadas? ¿Por qué tu paso por Portadas? Mira, o sea, Portadas, yo recuerdo una de las cosas que me dijo a mí Joaquín Rivera, estar en Venevisión es estar en un portaaviones. Te va a gustar. Yo renuncié al Universal para poder estar dedicado al 100% Hay que madrugar. En Venevisión. Sí, pero en ese momento estaba muy joven, ¿no? Y creo que uno no piensa en eso. Sí, no era lo que me quitaba el sueño, pero sí quería dedicarme más porque me empezaron a dar más responsabilidades. Estas pequeñas cápsulas que se llamaban de novela, a uno de los ejecutivos, uno de los vicepresidentes, Manuel Frei Grijalva, le gustó y venía el aniversario de los 50 años de Venevisión. Y dice, yo quiero que tú hagas ese especial. Imagínate, para mí la responsabilidad de que me abrieran todo el acervo histórico la biblioteca enorme de Venevisión. Exacto. Entonces, bueno, trabajé un año haciendo este programa especial y con mis apariciones. Ese programa. Sí, con mis apariciones en portadas, mis segmentos, todas estas cosas. Y pues ahí empezaron a darse como cada vez más oportunidades. Teníamos un segmento que se llamaba El Calabozo, que era un hit en Venezuela. Después salió otro que era de chismes, que se llamaba Puro Picante. Yo lo hacía como muy light porque hacía que todo rimara y me convertí como en un personaje que es el mijitico y tal. Entonces, el mijitico. A la gente le encantaba y yo me divertía, pues no era como tan ácido. Pero empezaron a pasar más cosas, ¿no? Entonces me dicen, necesitamos que presentes premios platino, premios Juventud, premios Lo Nuestro, el Grammy Latino, todo esto con otra persona que es una compañera, Kerly Ruiz, de la que aprendí muchísimo. Y entonces nos empiezan a ver como pareja y terminamos presentando el Miss Universo, el Miss Mundo en Venezuela. Entonces, claro, lo que me dijo a mí Joaquín Rivera se cumplió. Esto es realmente una autopista gigantesca, esto es un portaaviones y me dieron muchísimas oportunidades. Claro. Y te digo, ¿en qué momento eso se cierra, ese capítulo se cierra y por qué? Mira, se cierra, fue como difícil, a mí me costó mucho tomar la decisión. Obviamente el país en el año 2017 estaba pasando una situación muy crítica en todo, que una de las industrias que más golpeó fue la industria televisiva. La censura. La ley Mordaza. La falta de inversión. Venezuela, que venía de hacer en los años 90, cada canal 7, 8 telenovelas al año, ya no estaban haciendo telenovelas. Entonces, obviamente, pues empieza Perdón, hay que decirlo, era una manera de
de activación económica. Claro. O sea, era muy importante la industria. Claro, y sobre todo, no solo aparte del tema económico para los canales, también, o sea, para el periodismo de entretenimiento, porque ¿quién ibas a hablar si no estaban haciendo telenovelas o Solo ese lo tipo de importado cosas, no era tan Exactamente. interesante. Y entonces, bueno, empieza todo esto, aparte el país convulsiona, muchas cosas, empieza la escasez y pues uno empezó como a ver otras posibilidades, ¿no? Yo vine una vez de vacaciones a Guatemala, vi los canales de televisión, vi todo esto y me empecé a plantear salir de Venezuela, ¿no? Me costó porque, bueno, obviamente aparte del tema de familia, amigos, yo tenía como un año de que me habían como dado la posición de uno de los animadores oficiales del programa. Titular, digamos. Y sí, y entonces dejar eso por lo que tú has luchado y lo que has esperado tanto, cuesta. Claro. Pero yo dije, yo también tengo que pensar un poco en mi familia, porque si yo salgo y tengo otras oportunidades, puedo ayudarlos a ellos, ¿no? Y así se dio, me vine para acá. O sea, ¿nació de una vacación a Guatemala? ¿Por qué Guatemala? Yo vine de vacaciones, tengo amigos, yo aquí en Guatemala, que son venezolanos, me enamoré de una persona que se vino a trabajar acá a Guatemala y obviamente pasa todo esto y yo digo, mira, pues sí, vamos a... Cuando yo creo que haberme enamorado y saber que esa era la persona con la que quería estar siempre fue algo decisivo. Yo dije, o sea, bueno, vámonos. Y vine aquí y empezaron a presentarse oportunidades gracias al trabajo que yo había hecho. Fue muy cómico cómo yo llegué a la televisión aquí en Guatemala. ¿Por qué? A ver. Ahí te conocí yo. Sí. Pero antes de que nos conociéramos en Guatevisión, yo estaba aquí y me mandaron un día un mensaje. Una muchacha venezolana, yo no la conocía, pero nos hemos convertido en muy buenos amigos y se lo agradeceré siempre. Geraldina Ular. Gerald. Sí, hermosa. Un beso. Bellísima. El hermano de ella parece que había seguido mi trabajo en Venezuela. Y yo tenía en portadas una sección que era hacer los resúmenes de las telenovelas y era un hit. Yo hacía el de la viuda joven y la gente, o sea, una novela que fue un éxito, se grababa prácticamente al día y yo tenía la oportunidad de meterme en los escenarios y hacer como unas parodias para que la gente siguiera enganchada a la historia. Claro. Y él le contó a la hermana, mira, se vino para Guatemala este chavo venezolano. Este chamo. Ya estoy aprendiendo. Y ¿por qué no lo invitas al programa? Ya estaba en Canal Antigua, en un programa que se llamaba Matutino Express. Cierto. Y ahí empecé a ir, pues me encantó la invitación, empecé a ir, y estuve como 6 meses trabajando con ellos. En la mañana, yendo todos los días, estabas como colaborando todos los días. Sí. Digo, importante decir que es un colaborador. Sí. Luego llega una invitación de quién para ir a Viva la Mañana. Mira, pues al estar aquí y ver los otros canales, recuerdo que Viva la Mañana o Guatevisión, no recuerdo cuál de los dos, estaba celebrando 15 años. Ajá. Puede ser Viva la Mañana, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Y yo me puse a ver, había una promoción, no, era Guatevisión, que estaba celebrando 15 años. Ajá. Y entonces una promoción donde salía Maite Delgado. Y yo dije, ay, el programa de Maite lo pasaron aquí. Sí, y sí. yo llamo a Maite y le digo, Maite, quisiera ver si me puedes hacer unas respuestas para una entrevista. Hago la entrevista, ella hablando sus recuerdos de Guatemala, del programa que se veía acá. Y la llevo y tuve una reunión con Ricardo Santander y me dice, mira, yo sé cuando las cosas están hechas con amor y están bien hechas. Y esto que tú estás trayendo está fantástico. Sí, vamos a ponerlo al aire. Y ahí empecé a hacer colaboraciones muy frecuentes porque en esa época, prepandemia, él viajaba mucho. Y entonces el hecho de que él viajaba mucho, Freddy Polanco, que lo adoro y le agradezco mucho, Flaco, te quiero. me invitaba como presentador. Me acuerdo. Y entonces yo a veces pasaba 15 días yendo todos los días. No, y nos poníamos, y bailabas y cocinabas y hacíamos juegos y todo. Ahí fue donde yo conocí al Dani. Sí.
Y me di cuenta de toda tu historia, todo tu bagaje, miles de seguidores en redes sociales, y que cada vez que salía un trabajo tuyo, que era como una investigación. Sí, bajo la lupa. Bajo la lupa, y llevaba sus lupas al estudio. Era todo bien temático y era bien, bien interactivo. Y teníamos esa oportunidad todos de aprenderte y de convivir con y vos. yo de ustedes, Ale. No, pero, bueno, aprender nombres de acá y cosas así, Sí. pero vos eras un maestro ya para nosotros, Muchas para, gracias. para plantarnos en el set y sentirnos dueños de la situación, porque a veces eso nos falta a los chapines. Nos falta un poquito de seguridad, a veces No, de yo creernos los un admiro a poquito. ustedes muchísimo porque yo todos los años que trabajé en portadas, yo se los decía a ustedes, los programas de nosotros eran todos libreteados, o sea, nosotros el prompter y todo. Claro. Y claro, había lugar para improvisar algunas cosas, pero yo decía, la gente pasa 3 horas y hacen el programa ellos solos, o sea, eso yo Y sin, ¿cómo le aparte, llaman sin ustedes? apuntador. Sin apuntador, claro. Yo eso Claro. lo admiré muchísimo. Yo eso no lo sabía. Yo no sabía que así lo hacíamos. Es decir, cuando tú me dijiste eso, es que ustedes no usan el teleprompter acá. Y yo así como, bueno, para las noticias sí, pero para el matutino no. Y tampoco usan el apuntador. Y yo, no, o sea, aparte somos muchos. No, pero no importa. O sea, hay programas donde hay 7, 8, 10 presentadores y todos tienen un apuntador. Le digo, no, Dani, no. Y me dice, wow. O sea, yo no sé si yo hubiera podido hacer portadas así, Sí. no sé, sin protección. Sí, Vamos, tal cual, porque hay tal instrucciones y había una orientación. Y yo dije, wow, yo no sabía que así se hacía en todos lados. Eso lo aprendí con el Dani. Y luego lo empecé a ver que así en efecto se hacía en México, en España, en todos lados. Pero te digo, al Chapín a veces le cuesta un poco creerse lo que hace y como que le invade el síndrome del impostor. Y vos venías muy seguro y muy aportativo y me encantó esa parte. Yo Pasaste- disfruté muchísimo esa Fue y brutal. y lo agradezco porque o sea, todavía hay gente que se recuerda del hecho de la lupa y me decía, tú hacías los reportajes con la lupa. El de Después Michael hicimos Jackson fue fantástico. el por de ejemplo. Luis Miguel. El de Luis Miguel. Luis Miguel Estaba la es- serie de Luis Miguel en esa época a todo lo que daba y el Dani estaba ahí al ¿Te día. acuerdas que hicimos una semana, un especial y todo el mundo que qué pasó en el próximo episodio, en el próximo? Porque Era una la locura. gente decía, Dani sabe dónde está Marcela. Sí, tal cual. Dani sabe dónde está la mamá de Luis Miguel. Claro. O sea, llegó a cobrar tal De repente lo digo aquí. credibilidad. Y sigue creyendo la gente que vos sabes dónde está Marcela. ¿Dónde está Marcela? Al ¿Dónde final está te lo Marcela? digo, al final te lo digo. Ay, venga, es que así No, es. pero fue maravilloso, de verdad. Tuve una experiencia muy bonita en Guatavisión. Después hicimos una temporada también para niños que se llamaba Pensando en los Niños, que eso me encantó porque era sobre cómo veían los niños los libros y las historias. Entonces, Ajá. eso también fue una oportunidad muy bonita. Eso te iba a agradezco. preguntar, dijiste una palabra clave ahorita que fue libros. Porque luego hubo un llamado por ahí a meterte en el mundo de la literatura y de las editoriales y de traer a Guatemala un concepto novedoso, diferente para acercar a la gente a la lectura. Y pusiste tu propio espacio para poder brindar esa oportunidad. Quita penas. Así Y con es. un nombre muy chapín, y con un concepto muy chapín. Y cuando te he visto y te lo he dicho en las, Cabal que sí. Filgua, esos stands que armas con barriletes y se ve mucho Guatemala en eso. Sí. Guatemala significa tanto, ¿no? Para Bueno, vos. Guatemala es mi segunda casa. O sea, de verdad que yo estoy muy feliz acá. La gente se me parece mucho a la gente de Venezuela. Y sí, está todo este tema, estoy saliendo en Guatevisión, en Viva la Mañana. A mí siempre me ha gustado leer y tengo pues un grupo de amigos que también lee mucho y decidimos pues, vimos un espacio que estaba disponible y qué tal si montamos una librería aquí. Y empezó así, y después, bueno, obviamente todo lo que conlleva eso, reuniones, ver si se puede alquilar, todo esto. Y empieza, cuando ya está como en firme, cómo se va a llamar. Y acabábamos de ir a Titlán. Yo amo el lago, Pana, Bellísimo. o sea, amo toda Guatemala, pero ese lugar para mí es mágico. Tiene algo. Y vi todo lo de la magia de las muñecas quitapenas y yo dije, no, pero o sea, qué mejor que este nombre, porque qué mejor para quitarte las penas que con libros, con historias, con buena comida, que aparte también es parte del concepto de la librería. Y así surgió Quitapenas. Y ya lleva unos años. Tiene Y fue en un momento álgido, 6 años. complicado, Sí. ¿no? En la pandemia. Muy difícil porque
nosotros abrimos la librería en octubre y el país después lo cierran en marzo. En octubre del 19 Ujú. y se cierra el país en marzo del En 2020. marzo por el tema del COVID. Entonces, una empresa que tenía apenas menos de 6 meses operando, ¿no? Y una inversión y todo eso. Y cerrar las sucursales fue durísimo. Teníamos solamente una en ese momento, que era Sí. la de Rambla, pero bueno, ahí tocó reinventarse y aplicar todo el conocimiento de todo lo que tienes de publicidad, de redes sociales, todo eso. El ratito que dejaba en el país abierto, de alguna manera, yo me iba, agarraba libros, hacía fotos, todo eso para que ir moviendo este proyecto. Que Y hacer delivery, no se de nos todo. muriera. Claro. Hacer delivery, salir con tapabocas a la calle, entregar los libros. Entonces fue un reto bastante grande, pero gracias a Dios lo superamos y hoy tenemos 3 tiendas. Y lo superaron también, que obviamente sigue y es creo que una de tus tareas hoy en día prioritarias. Es decir, Sí. estás muy enfocado y dedicado Sí, a eso. sí, sí, sí. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué has aprendido, Dani, de la experiencia de socializar a Guatemala con la lectura? Digo, somos un país que tiene un rezago en ese sentido. Hay un alto índice de analfabetismo. Bueno, o sea, en ese aspecto no tengo estadísticas, ¿no? Pero mucha gente que se acerca a las tiendas me dice, es que en Guatemala no leemos. Yo creo que sí leen mucho. Leen mucho en inglés, eso lo admiro y valoro eso. Veo muchos jóvenes y familias, niños, padres, tratando de incentivar la cultura y la lectura en sus hijos. Entonces, yo sí creo que aquí leen mucho. Claro, sí. Podemos leer más, todos podemos leer más, obvio. Pero para mí lo más importante de esto es como agradecer de alguna manera como nos recibió a nosotros Guatemala, también nosotros poder mostrar a Guatemala, por eso esta explosión de color, por eso los barriletes, por eso el nombre y ser un poco embajadores en el mundo de Guatemala a través de la librería. Sin dejar lo tuyo, que es el periodismo y todo. ¿Seguís haciendo cosas para Guatemala, para el extranjero? ¿Cómo va eso? Recientemente estuve en Viva la Mañana. Después, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Venezuela. Tenía tiempo sin visitarlos. Tuve unas reuniones con canales de televisión, porque aparte estando aquí he podido ir al Miss Universo, que fue en El Salvador, que era muy cerca. Después fui al de México. Entonces, claro, empiezo a hacer otra vez reportajes y empiezan a llamarme otra vez de Venezuela para hacer más cosas, ¿no? Entonces, pues estamos ahí dividiéndonos, pero lo principal para mí es la librería. ¿Tu familia, Dani, en Venezuela quién está y cómo están? Mi familia, bueno, está mi mamá, 2 de mis hermanos, mis sobrinos, aparte, bueno, una gran cantidad de tíos, primos, porque la familia de mamá es enorme. Cuando nos reuníamos éramos como 60 personas. Wow. Están bien, con esperanza de que haya un cambio en algún momento. Pero por lo menos tienen salud, que es lo más importante. Quizás a mí una de las cosas que más me afectó de todo esto es, por ejemplo, mi papá falleció estando yo acá. Y no pude ir a despedirme. Eso es como una cosa que duele y, bueno, tú lo sabes, ¿no? Claro. Son dolores que se quedan ahí. Claro. Pero están bien y yo desde lo que puedo hacer, pues los ayudo a que estén mejor de como están. Entonces, siento que si bien no estuve cuando falleció mi papá, pues asumí la responsabilidad que él me dejó, que era velar por ellos, ¿no? Y lo estoy haciendo. ¿Tu mami hoy ya retirada? ¿Sigue en activo? ¿Qué está haciendo? Sí, bueno, mi mamá yo creo que no se retira nunca, porque las enfermeras nunca se retiran. Eso es cierto. O sea, siempre hay alguien que necesite que le pongan una inyección. En el que barrio, le tome en la cuadra, sí, la claro. atención. Entonces, nunca se retira. Aparte, está enamorada de todo el tema de las redes sociales. Y entonces se la pasa mandándome videos de remedios, cosas. Bueno, está muy activa. Está bien. A Dios. Bueno, ojalá nos vea. Ojalá nos vea claro. Y se goce este episodio dedicado al Dani. Claro. Señora hermosa, no la conozco, pero le mando un beso enorme. Y gracias por mandarnos este talento y sobre todo este ser humano que es el Dani,
que es lo que yo digo, Dani, creo que tu mayor talento y tu mayor gracia es que sos buena gente, sos una buena Muchas persona. gracias, Ale. Y sos inspirador, y sos trabajador, y creo que Gracias. toda la gente necesita siempre referentes. Gente que te inspira, gente que te jala, gente que te empuja. Vos para mí sos uno de ellos. ¿Quién te empuja a vos? ¿Quién te jala? ¿Quién te inspira? Mira, la verdad es que yo puedo parecer a veces una persona como extrovertida cuando tengo que hacer mi trabajo en lo que sea, ¿no? Pero realmente yo soy una persona muy reservada. O sea, mis amigos son mis amigos de verdad, son mis amigos desde toda la vida. Y ellos son mis personas vitaminas, ¿no? Te La gente nutren. que me nutren, que me ayudan a estar allí. Siempre he sido muy selectivo y quizás eso a veces no todo el mundo lo ve bien, ¿no? Pero he sido muy selectivo con mis afectos, con mi intimidad. Entonces, Con tu yo creo que información. Con todo. eso me ha ayudado. Incluso lo hablábamos hace rato, eh, o tenemos rato hablándolo, desde el punto de vista profesional. O sea, estas personas que a mí me formaron, hoy en día siguen siendo mis amigos, siguen siendo mis maestros y me han enseñado que la verdad siempre por delante y que uno no puede cambiar su esencia por condicionamientos. Yo hace unos minutos te mencionaba un episodio muy particular en mi vida profesional que fue con el tema de Ricky Martin cuando Ajá. decidió dar a conocer Su que su sexualidad. sexualidad. Sí. Yo recuerdo haber escuchado una especie de leyenda urbana en Venezuela sobre un actor que supuestamente había estado con él. Y yo me puse así como a pensar como que, ¿será que lo llamo? Yo no lo conozco, ¿no? Conseguí el número de teléfono de esa persona, lo estaba grabando obviamente porque era una entrevista. ¿Le Hicimos advertiste que era una entrevista o...? obviamente, Claro. te estoy llamando y para hacer una entrevista sobre el tema de Ricky Martin, porque tengo entendido, sin darle todos los detalles de lo que quizás yo había escuchado, que no sabía si era cierto o no, pero tengo entendido que son amigos o eran amigos y esta persona pues accede a darme la entrevista y dejar saber una cantidad de cosas que quizás después se arrepintió. Y fue para mí fue crucial porque al día siguiente esta persona de alguna manera trató de decir, yo no dije eso. Se quería desdecir. Sí, pero yo tenía una grabación. Y entonces a mí me dijeron, mira, creemos en ti, pon tu grabación. Y se demostró que el que tenía la verdad era yo, ¿no? Entonces, Mira qué curioso, porque yo me enteré de todo esto y no sabía que había sido vos el que había detonado sí, la información. Te dejaron sacarlo a luz. sí, salió en el periódico y primero quizás muy reducido, después cuando se forma todo este escándalo, ampliado, aparte sale en la televisión. Y yo Un digo, actor de novelas famoso. sí, ¿Sí? podemos decir su Sí, sí, nombre, sí, es sí, claro. Adolfo Cubas. Lo vimos en muchas Eh, novelas. en muchísimas telenovelas, se hizo famoso en España por La Dama de Rosa, Abigail, Pimpinela, Cristal, o sea, cualquier era una cantidad. super figura y muy respetado, o sea, porque es un hombre muy respetado. Pero quizás yo no sé qué presión pudo haber tenido él después de haber dado la entrevista que se quiso desdecir, pero pues ya no había manera, ¿no? Y entonces a mí lo que me impresionó es cuando dijo algo así como, es que yo le di la entrevista porque éramos amigos, yo no lo conocía. O sea, Entonces, quiso tacharte de traidor cuando no eran ni... algo así, no lo conocía. Entonces, cuando tú me dices quiénes son tus personas vitaminas, mira, en ese momento mi familia, mis amigos, y han seguido siendo y he estado ahí porque me dijeron, creemos en ti. Y aquí está el medio, aquí está la oportunidad y en eso yo soy muy celoso. O sea, muy celoso de mis amigos, pueden contar conmigo siempre, pero no soy así como que con todo el mundo. Pero sos muy cheerleader, ¿sabes? O sea, sos de echar porras. A mí me has echado Ah, porras sí. de la nada. De repente estoy en la Porque radio es una bonito, porque tarde. es que a mí me las han echado Sí, también, yo sé, Ale. exacto. Es una Y cadena de favores. sé lo bonito que se siente, lo importante que es para ti recibirlas. O sea, el Claro. hecho que tú me hayas invitado hoy hablar de esto es tan especial, porque en Guatemala el Día del Periodista es en noviembre, diciembre. Diciembre. En Venezuela es el 27 de junio, o sea, muy cerca de esta fecha Wow. que estamos conversando. Y aparte,
porque dentro de todo me hiciste como que recordar que yo tengo 25 años haciendo esto, que me gusta. Entonces, ¿cómo no te voy a echar yo porras a ti o a la gente que se me acerca si Dios me manda estas bendiciones? Claro, claro. Y hoy te tocó, como lo dijimos aquí fuera del aire hace un ratito, estar ahí cuando Sí. usualmente te toca estar de este lado. Te digo que me sentí muy intimidado porque no estoy acostumbrado a esto. O sea, yo estoy acostumbrado a ser el que pregunta, no el que Y te responde. acostumbraste a perseguir Pero sí, a la noticia, la verdad. Y muchísimo, de repente te habrá tocado literalmente corretear muchísimo. a Mira, muchos. correteando, una vez recuerdo que aparte me llevó un regaño horrible Ujú. con la señora Celia Cruz, ¡Azúcar! de esa época de pasante en el mundo, eh, que fui a buscarle al aeropuerto y todo eso, y entonces yo corriendo para que me diera la entrevista y no me di cuenta que me puse delante de ella y la señora me pisó y casi se cae. Esa señora que había sido encantadora, dijo, mira muchacho, ¿quieres matarme? A ver si yo tengo 80 años y paramos la entrevista aquí. Y yo, señora Celia, perdón. Y entonces, bueno, pues como que se le pasó un poco el enojo y me dio Porque la era un entrevista. encanto, era un encanto. Total, total. Pero aparte también he correteado últimamente, cuando estuve en el Miss Universo, a Raúl Rocha, a la famosa tía Ann, la dueña del Miss Universo. Entonces siempre, el periodismo siempre te hace correr. Y no lo Para vas a dejar de entregar, hacer. para buscar la entrevista, para cerrar el artículo, para todo. Es para Siempre, ayer. siempre, Claro. siempre tienes que correr. Te iba a preguntar si alguien te había reclamado alguna vez, alguien te había increpado, así, ahora que hablamos de Adolfo. ¿Pasó alguna vez? ¿Hubo algún reclamo, algún No, reproche, y tú sabes que un lo más enojo? cómico, no, lo más cómico de este tema de Adolfo Cubas fue que, bueno, pues sale todo esto, él en ese momento estaba haciendo una obra de teatro y paralelamente estaba trabajando en una telenovela de Venevisión. Y en ese momento estaba yo empezando a ir muy frecuentemente a Venevisión y nos encontramos en más de una oportunidad en el ascensor y claro, o sea, yo al principio me asustaba, ¿no? Pero yo decía, ok, lo cortés, no quita lo valiente. Y yo, buenos días, si tú me quieres responder, ¿Te ok. respondió el Y saludo? me respondía, a veces estaba un poco más serio, pero siempre hubo respeto. Entonces, Ujú. creo que fue la única vez que hubo una situación así, afortunadamente, gracias a Dios, como que tenía pruebas para sustentar qué estaba yo diciendo, pero nunca me ha gustado estar en polémicas. Paso de meterme en chismes porque no es bonito y siento que el periodismo de espectáculo también puede tener un poco más Es otra cosa. de altura. No, no, me encanta porque eso justamente es de lo que yo aprendí de vos. Yo cubrí la fuente de espectáculos muchas veces en el canal y me gustaba hablar lo que sabía, lo que se sabía, lo objetivo, lo real, lo que estaba comprobado, por ejemplo. Y si opinaba, aclaraba que estaba opinando o aclaraba que no me constaba o aclaraba que era un rumor, ¿me entiendes? Porque hay gente que le encanta esa pimienta de dicen Claro, me contaron y no sí, revelar tu fuente. O sea, yo sé que las fuentes hay que protegerlas, total. pero también a veces uno dice, bueno, Sí, sí. fuente de los deseos, o sea, puede ser cualquier fuente, ¿no? En Venezuela dicen fuente de soda. Fuente de eso. Pero sí, o sea, a veces, por más que tú no quieras, eso te salpica. Yo recuerdo, en Venezuela hubo un caso, ya trabajando yo en portadas, eh, de un escándalo de dos figuras de la televisión que se agarraron a golpes en un gimnasio. Y obviamente, una de estas personas, pues trabaja con nosotros, la queremos, la conocíamos más que la otra, que también la respetábamos, pero no teníamos ese grado Dos mujeres. de cercanía, ¿sí? Ok. Y entonces, pues obviamente, es parte de tu equipo, es parte de tu familia a la que han agredido y nosotros sentamos nuestra posición en el programa y la violencia no se puede justificar y tal. Después a los días yo me topo con una de las otras partes, aunque yo no fui ni el más tajante ni dije nada, pero o sea, uno de sus familiares me amenazó y yo sí me asusté. Tengo que decirlo que me asusté Sí. porque yo dije, o sea, pero es que ese problema no es mío, ese problema es de esas dos personas. Sí, pero tú dijiste, yo estoy apoyando a mi compañero de trabajo que en ese momento es como de mi familia Mi y equipo. dejamos abierta
la posibilidad de que era un tema que tenían que arreglar esas partes, pero que a nosotros no nos gusta la violencia. Y nada más por eso yo estuve a punto así como que, Dios mío, ¿qué hago? Corro. Hoy sí me la partieron. Pero sí, a veces estás expuesto a ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu máxima de vida y del periodismo, mi Dani? O sea, ¿cuál es tu regla de oro en la vida y en el periodismo? Mira, yo creo que, o sea, sí, eso es una máxima. O sea, que nunca te las sabes todas. Porque la verdad, aunque dicen que la verdad es una sola, realmente no. Siempre creo que hay tres verdades. Mi verdad, tu verdad y la que es. Uh-huh. Entonces, del mismo hecho, de este ejemplo que te acabo de poner, esa persona tiene una verdad, la otra tiene otra, y hay una verdad que es irrefutable, la que se sabe, Los que hechos. se conoce, no sé. Entonces, yo creo que uno nunca debe creer que se la sabe toda, que debes averiguar muchísimo y que siempre hay que dudar. ¿Aplica para la vida y el periodismo? Para todo. O sea, para son todo, máximas universales. Para todo, sí. Mi Dani, ¿qué te falta? Y no me refiero a si hay una carencia de algo, sino qué te falta por hacer, qué te gustaría hacer. Dijiste, estudiaste cine también en Europa. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Mira, la verdad es que yo tengo que dar tantas gracias a mi familia, a las personas que me han dado oportunidades de trabajo, porque yo siempre soñaba, por ejemplo, con actuar y tuve la oportunidad de aparecer en telenovelas en Venevisión y eso era wow. ¿En cuál saliste, por ejemplo? Por ejemplo, en De todas maneras Rosa, aparte que me toca con alguien que es muy amiga mía, que es Norquis Batista, y entonces me da Aquí la vimos una, en Estrambótica Anastasia. una cachetada y tal. Y tuve apariciones en dos telenovelas más, Corazón Esmeralda y Amor Secreto, creo que se llamaba la otra. Wow, qué nombres, Entonces, por Dios. eso eran, a mí eso me encantaba, ¿no? Yo quiero volver a la televisión, o sea, no quizás con esas ansias de que quiero ser el presentador, no, pero sí me gustaría volver a tener un espacio en la televisión para comentar, para hacer mis reportajes. Eso no es que algo que me falte porque no pueda vivir sin eso, ¿no? Claro, no es una carencia, decía. Y sobre todo ahora que hay tantas posibilidades, ¿no? A través de un canal de YouTube o a través de las redes sociales. Pero sí es algo que me disfruté mucho, que siento, y con toda la humildad lo digo, que puedo aportar, que puedo hacer bien porque me gusta, porque es que me apasiona y que son temas que puedo conocer. Entonces sí me gustaría, no en este momento, hoy, pero sí estoy abierto a volver. Estoy haciendo reportajes para Venezuela, para Globovisión, un programa que se llama Sábado en la Noche, que tiene 18 años dedicado al entretenimiento. Recientemente entrevisté acá a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Oye, me sentí tan bendecido porque creo que fue el único medio que tuvo chance de conversar con ella y tú fuiste parte de la eso. complicidad. Tú fuiste uno de mis padrinos mágicos para lograrlo. Entonces siento que puedo dar más cosas y me gustaría hacerlas. ¿Te gustaría de repente cambiar de rol en cuanto a producir, dirigir, enseñar? De repente enseñarle a los chicos nuevos, no sé, abrir. De hecho, aquí no hay un periodismo de espectáculos titulado ni acreditado. Hay gente que le gusta, pero no lo saben, no conocen las máximas del periodismo de espectáculos. ¿Te gustaría de repente crearlas para Guatemala y cimentar un poquito una escuela? Cuando digo una escuela no me refiero a un edificio, sino crear una universidad. Una universidad. Crear un no. poquito de escuela en este sentido. Oye, me gustaría poner un granito de arena, pero o sea, no podría decir yo como que quiero que todo el mundo haga las cosas como yo, no. No. Pero sí ser, Pero por ejemplo, sí un agente de cambio en eso. Podría sí hacerlo. La producción me apasiona. A mí me encanta seguro. eso. ¿Te has producido siempre? Obviamente, sí. Escribir me gusta mucho. Pero también tiene que ser algo que pueda compaginar con la librería. Porque eso realmente, esa es mi otra pasión, mi otra vida, pues, ¿no? Ajá. Bueno,
Yo creo que sería un privilegio para las nuevas generaciones y para quien quiera, de hecho, ¿no? Poder pasar por una masterclass con vos. Yo creo que sería brutal poder aprender no solo de periodismo de espectáculos, de periodismo en general, ¿sabes? Hace falta también mucha objetividad. Me hace recordar que en Venezuela nosotros teníamos un taller de eso, sobre todo como para perder el miedo a la cámara, poder hablar con fluidez. Lo hice en algún momento y lo disfruté, la verdad. Así que ya saben, si me están viendo en este momento, nos están viendo en este momento, está ahí la red social de Dani todo el tiempo, háblenle, búsquenlo, quién quita, y tenemos aquí al docente, al próximo docente. Profesor Daniel. El profe Daniel de periodismo. Y te lo digo en serio, Dani, a pocas personas he visto yo y conocido yo tan comprometidas, tan apasionadas, tan enamoradas del periodismo, del buen periodismo, de la verdad, de decirlo bien, de hablar bien, del buen decir, de evitar el chisme, de evitar el amarillismo, el sensacionalismo, como vos. O sea, yo creo que sería brutal que los chicos aprendieran muchísimo de vos. Yo te agradezco porque mi admiración es mutua. O sea, yo vine acá porque te quiero muchísimo, Ale. Igualmente. Porque te admiro y creo que recién nos conocimos, te dije, para mí eres una de las figuras más completas de los medios. Me falta un par de muelas nada más, pero estoy completo. En Guatemala, o sea, cantas, actúas, presentas. Te he visto en varios roles de presentación, pero no solamente un magazine, sino también en el área de noticias, en esto que estás haciendo ahora. Aparte, tienes una muy buena vibra que hace que uno pueda hablar con fluidez y eso no lo tiene cualquiera. Esta es tu casa, mi Dani. Te Muchas quiero gracias. muchísimo también. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Espero que se repita, Sí. que hagamos algo juntos eventualmente. Bueno. Ahorita que dijiste hablar de aportar, yo dije, ahorita se me están fraguando un par de ideas en la cabeza. ¿Quién quita y hacemos un podcast dedicado enteramente al mundo del espectáculo? Bueno, podría ser genial. Lo estoy diciendo ya al aire. tenemos un super estudio. Hay un super estudio ya involucrado. Podcast Pro Estudio. Así que las condiciones están dadas. Dani, de verdad te agradezco. Gracias a ti. Bendiciones a vos, a tu familia, Gracias. a Venezuela. Muchas Deseo gracias, de todo Ale. corazón que todo sea mejor cada día. Amén. Que todo cambie, que todo mejore, que puedas ir a Venezuela más seguido, que venga tu mami para acá, tu familia, me encantaría. Y te repito, esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniel Uzcategui, hoy en Sin Permiso, un amigo entrañable, pero sobre todo un profesional que yo quería que viniera porque quería que conociéramos un poco más de esa figura, de esa historia, de esas corretizas, de esa caída con Juan Gabriel, de ese pisotón a Celia Cruz. Gracias, mi Dani. Dios te bendiga. Gracias a ti. Y a ustedes también, ya saben, y lo que les decía hace un rato, por favor suscríbanse, compartan, comenten, páusenlo, retrocédanlo, adelántenlo, pero gracias por estar ahí y por formar parte de esta comunidad de Sin Permiso. Hasta la próxima.